La llamada de la muerte. En el pequeño y apartado pueblo de San Esteban, donde el tiempo parecía haberse detenido, se encontraba una vieja casa en el borde del camino principal. La casa llevaba años vacía, sus ventanas rotas y su fachada cubierta por la maleza, pero lo que la hacía aún más peculiar era un teléfono antiguo, empotrado en la pared de la sala. Nadie recordaba haberlo visto en funcionamiento en mucho tiempo, y la gente del pueblo solía decir que era solo una reliquia del pasado, tan obsoleta como la casa misma. Una noche, sin previo aviso, el teléfono comenzó a sonar, un sonido bajo y constante, que cortaba la quietud de la oscuridad como un cuchillo afilado. Nadie en el pueblo se atrevió a acercarse a esa casa, ni mucho menos a responder esa llamada, pero, como en toda leyenda, alguien siempre es el primero. Fue don Mateo, un hombre mayor que vivía solo a unas casas de allí, quien, movido por la curiosidad y quizás por el desafiante deseo de desmentir los rumores, decidió contestar. Al principio solo escuchó estática, un zumbido suave que lo hacía sentir incómodo, como si algo o alguien estuviera al otro lado, esperando. De repente, la estática se desvaneció y una voz comenzó a hablar, suave pero clara. Era una voz que don Mateo reconoció al instante, la voz de su difunta esposa, Isabel. Mateo, querido, dijo la voz, tu tiempo está por terminar. Don Mateo, paralizado, sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible? Isabel había muerto hacía años. Intentó hablar, pero la voz continuó, detallando su vida con precisión escalofriante. Mencionó la fecha exacta en que se había caído de la bicicleta de niño, el nombre de su primer perro, los días en que había llorado en la soledad de su habitación por amores perdidos. La voz, implacable, le habló de todo lo que había hecho y dejado de hacer, hasta el momento presente. No te preocupes, Mateo, el final ya está cerca, esta noche te llegarán, dijo la voz. El teléfono se cortó abruptamente. Don Mateo no pudo reaccionar. Se quedó de pie, sosteniendo el teléfono, mirando al vacío con una sensación de horror inconfundible. Estaba temblando, pero no sabía si era por miedo o por la incertidumbre de lo que acababa de escuchar. Solo logró caminar lentamente hacia su cama, incapaz de dejar de pensar en esas palabras. Esta noche te llegarán. Esa noche, el destino de don Mateo se cumplió. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron su cuerpo tendido en el suelo, cerca de su casa. La escena era extraña. No había signos de violencia ni de alguna causa natural que pudiera explicar su muerte. Los médicos no pudieron encontrar nada fuera de lo común, pero algo en el aire les decía que había algo más. El miedo pronto se extendió entre los aldeanos, y no tardaron en comprender que algo oscuro se había desatado. La vieja casa comenzó a llamar nuevamente. En los días siguientes, más personas del pueblo comenzaron a escuchar el sonido del teléfono. Primero fue la señora Pilar, una anciana que vivía en una cabaña junto al río. Contestó el teléfono, y una voz familiar, la de su hija fallecida en un accidente, le habló de su vida con detalles espeluznantes, anunciando que su final también estaba cerca. La señora Pilar murió esa misma noche, bajo circunstancias igualmente inexplicables. Nadie vio ni oyó nada, pero al amanecer su cuerpo fue encontrado, tal como el de don Mateo, sin una explicación lógica. Aterrados, los habitantes del pueblo comenzaron a evitar la casa, pero la llamada no se detenía. Cada vez que alguien respondía, escuchaba una voz conocida. El hermano perdido, la madre que había muerto en la infancia, el amigo que se había marchado años atrás. Cada llamada siempre terminaba con la misma frase: tu tiempo está por terminar. En las noches siguientes, los muertos del pueblo comenzaron a aparecer en los sueños de los vivos, y la atmósfera de San Esteban se tornó cada vez más densa, como si la muerte misma estuviera tomando posesión del lugar. Cada vez más personas empezaron a recibir las llamadas y a morir de formas extrañas e inexplicables. Algunos caían muertos en sus camas, otros aparecían flotando en el río, o simplemente desaparecían sin dejar rastro. La historia del teléfono comenzó a esparcirse fuera de San Esteban, pero nadie se atrevió a acercarse.
Aquellos que lo intentaron simplemente nunca regresaron. Al final, lo único que quedaba del pueblo era el eco de un teléfono que seguía sonando cada noche, en la casa vacía, en la que nadie se atrevió a entrar. Nadie sabía qué entidad maligna había comenzado las llamadas, ni por qué había elegido aquel lugar. Algunos decían que el teléfono estaba conectado a un antiguo pacto con la muerte, un pacto que ahora exigía su precio. En la oscuridad, el sonido de la campanilla seguía resonando, y con cada llamada alguien más se acercaba a su fin. La llamada de la muerte nunca dejó de sonar.